no se exigía el plan de abonado en aquellas explotaciones de menos de 10 hectáreas de secano. Y también desarrollaba, había un anejo con las titulaciones habilitantes, pero bueno, entiendo que todos las conocemos, pues serán los ingenieros técnicos, los títulos de grado. Yo no sé si recogía algún ciclo formativo de grado superior, pero bueno, todas ellas, todas relacionadas con la actividad agrícola, por supuesto. Hay también un par de preguntas con respecto a la excepción de la beca de Ucrania. Una habla de que si se sembrase maíz para consumo humano, sí sería posible esa práctica. Y luego otra, si se siembra maíz o soja en parte de la explotación, se tiene que cumplir la beca 8 sobre todo en la superficie de la explotación. Vamos a ver, la beca 8 exige un porcentaje de superficies no productivas. Con motivo de la guerra de Ucrania se ha establecido una excepción al cumplimiento de la beca 8. Lo que pasa que como constituye línea de base de un ecorégimen, en caso de escoger un ecorégimen concreto, hay que cumplir la línea de base. Si yo siembro maíz, me olvido, no tengo que cumplir nada, por el mero hecho de sembrar maíz o soja. Es decir, que si yo me acojo al ecorégimen de especies de biodiversidad, de espacios de biodiversidad, perdón, sí que tengo que cumplir la beca 8. Entonces, la superficie que... Pero bueno, lo voy a dar un poquito la vuelta a ver si lo puedo explicar. Si yo no me acojo a un ecorégimen de espacios de biodiversidad, estoy exento del cumplimiento de la beca 8. Es decir, en los espacios de biodiversidad podría sembrar cualquier producto excepto maíz o soja. Sí, tengo que cumplir, sí, me acojo a un ecorégimen de espacios de biodiversidad, tengo que cumplir con la beca 8. Entonces, en esos espacios de no productivos tendré que dejar barbecho o una de los productos habilitantes para el cumplimiento de este ecorégimen. Yo no sé si lo he explicado o lo he liado más. Si me repites la pregunta, me doy cuenta de si lo he explicado bien o no. Dice, concretamente la beca 8, dice, si se siembra maíz o soja en parte de la explotación, se tendrá que cumplir la beca 8 en parte se tendrá que cumplir la beca 8 sobre toda la superficie de la explotación. Si se siembra maíz o soja en parte de la explotación, que va a estar completamente desvinculado del cumplimiento de la condicionalidad, no tienes que cumplir la beca 8. La beca 8 lo único que establece son los espacios no productivos que se deberán cumplir si te acoges a un ecorégimen de biodiversidad. Si no te acoges a un ecorégimen de biodiversidad, esos espacios no productivos los podrás sembrar de cualquier producto, excepto de maíz o soja, pero completamente desvinculado por el mero hecho de sembrar maíz o soja en el resto de la explotación. Es decir, no. Vale. Va a preguntar más en esa misma, en la misma área de los barbechos, ¿no? Las explotaciones de más de 50 hectáreas pueden estar durante esta campaña en barbecho en toda su superficie, como se permitía en la PAC anterior. Vamos a ver, si te acoges a un ecorégimen, no. Si no te acoges a un ecorégimen, sí. Podrías percibir la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad en toda la superficie de barbecho, si esta está correctamente mantenida, puesto que estarías exento del cumplimiento de la biodiversidad. Entonces, pero si te quieres acoger a un ecorégimen, lógicamente no. Tendrías que cumplir las condiciones del ecorégimen. Pero la verdad es que esto es un examen en toda regla. Es que Sí. da lugar a mucha peculiaridad, claro. Y como hay que vincular la condicionalidad con el ecorégimen, por un lado la condicionalidad en el conjunto de la explotación, por otro lado las condiciones del ecorégimen en la parte que me acoja al ecorégimen, combinar ambas, la verdad que cuesta. Bueno, pues está Pero bueno, también. estamos aquí para resolver precisamente esas dudas, vamos, que Esta también no... tiene lo suyo. ¿Qué superficie necesitaría un agricultor y qué ayuda obtendría si tiene 30 hectáreas por implantar islas de biodiversidad? O sea,
poner islas de biodiversidad en 30 hectáreas, ¿qué ayuda recibiría? No lo habéis comentado, lo podríamos dejar para el próximo día. Bueno, no hay problema. Las cuantías... Sí, bueno, la verdad que los importes de las islas de biodiversidad, si no recuerdo mal, rondaban los 65 euros por hectárea. ¿Qué implica una isla de biodiversidad? Es decir, en el conjunto de la explotación o en el conjunto de un recinto de la explotación, una isla representa una parte integrante o interior de un recinto. En esas islas de biodiversidad habría que mantener la vegetación existente y añadir 2 especies favorables para la biodiversidad. Y las islas de biodiversidad, entiendo que estamos hablando de tierras de cultivo, no estamos hablando de superficies de pastos, porque entonces serían distintas. Permanecerían sin segar. Si estamos hablando de las superficies de pastos de la siega para la biodiversidad, serán aquellas superficies susceptibles de siega, tendré que delimitar el 7% y dejarlas sin segar, es decir, hasta el 31 de agosto dejarlas sin segar y a partir de esa fecha pues se podrían pastorear o se podrían segar. Digamos, vamos, las islas de biodiversidad afectan a 2 ecoregímenes. Yo no sé si nos lo pueden aclarar, si es el de pastos o es el de espacios de biodiversidad para tierras de cultivo o incluso cultivos permanentes. En ambas el porcentaje es el mismo, es el 7%. En las de tierras de cultivo o cultivos permanentes hay que implantar 2 especies favorables para la biodiversidad y en las superficies de pastos digamos, de siega, pues habría que dejarlas sin segar. Muy bien, pues vamos más para allá. En un mismo recinto o parcela se pueden acoger a 2 ecoesquemas. No, una explotación sí se puede acoger a 2 ecoesquemas diferentes, pero dentro del mismo recinto únicamente se puede acoger a un ecorégimen. Vale, Gracias a Dios. Esa era fácil. En los ecoregímenes de cubiertas vegetales pueden entrar animales. Podrían entrar animales en las especies vegetales, en las de siembra o mantenimiento de la cubierta vegetal. Creo que no. Creo que no se permite la entrada de animales. Yo no sé si... Permíteme, Ángel, Sí. porque nosotros hicimos la consulta al ministerio y, a ver, lo que nos dejó claramente es los animales no pueden hacer el mantenimiento. El mantenimiento hay que hacerlo. ¿Que se permita la entrada de animales? Sí, se permite, pero el mantenimiento de la siega y mantenimiento de la cubierta de broce y demás no puede ser hecha por animales, ¿vale? Es decir, eso es lo que nos manifestó el FEGA en una consulta que le hicimos desde Extremadura, porque pues abogábamos por pedirle que el mantenimiento, sobre todo en las zonas de alta pendiente y demás, pues se permitiera con ganado, que digamos es la opción más limpia y segura para evitar el tema de incendios entre otros. Pero bueno, nos comentaron que no, pues básicamente porque los costes, que son costes compensatorios, no estaban calculados con animales. Que es decir, si se meten animales y son los que hacen el mantenimiento, el precio, digamos, el importe de la ayuda del ecorégimen por cubierta, pues bajaría a estado inferior, incluso comentaron, a 10 euros por hectárea. Gracias, David. Ese problema, claro, no lo tenemos aquí en Castilla y León, puesto que prácticamente la dotería de nuestros cultivos permanentes es viñedo y en el viñedo no entra ganado. Una pregunta muy específica. Si un agricultor implanta una pequeña reforestación con cajas y nidos en una charca que posee como buffer de agua, ¿qué superficie y qué densidad de plantación debería tener para que sea considerada como un ecorégimen? Bueno, yo entiendo que Muy específico. si es una reforestación, probablemente ese recinto haya pasado a superficie forestal. Entonces, si es superficie forestal, no es superficie agrícola, no es superficie subvencionable. Salvo que haya alguna connotación que haya podido recibir derechos en el año 2018 y la forestación haya sido posterior, no lo veo yo que pueda ser una superficie subvencionable dentro de un ecorégimen. Salvo no sé, que eso sea un elemento del paisaje y pueda computar como tal en la BCAM 8 y que pase a tener efecto de espacio de biodiversidad. Pero es más, al final el uso tiene que tener un uso agrario, no podría tener un uso forestal. David, hay aquí una que es de tierra de barros, así que esta te toca a ti. Dejamos descansar a Ángel, ¿vale?
Pregunta que cómo se pueden tener, es un poco de opinión también, cómo se pueden tener cubiertas vegetales vivas o inertes en cultivos permanentes de secano que precisamente se labran para evitar competencia de malas hierbas, sin contar con que en suelos vertisoles como en tierra de barros en Extremadura se agrietan tanto que pueden verse hasta las raíces. Sí, conocemos la zona de barro. A ver, eso habrá sido algún extremeño del grupo, supongo. Bueno, pues efectivamente conocemos, es decir, lo primero, lo han manifestado el compañero perfectamente, los ecoregímenes son voluntarios, es decir, quien no vaya a cumplir no está obligado, igual que el greening, que va unido a los derechos y demás. Segundo, la flexibilidad, es decir, es un ecorégimen que en principio efectivamente pone que las labores verticales tienen que estar autorizados dentro de las medidas de flexibilidad que se pueden establecer a nivel de comunidad autónoma. Y doy un pequeño avance, es decir, vamos a pedir que dentro de las flexibilidades, de hecho ya lo tenemos ya medio preparado para pasárselo al Ministerio, se puedan permitir alguna labor vertical siempre y cuando mantenga las cubiertas sobre el terreno y no haga ningún volteo, ¿vale? Es decir, vamos a permitir ciertas actividades de poca profundidad verticales para evitar esa problemática concretamente que está hablando el compañero. Por supuesto, eso lo vamos a permitir para la campaña 2023, pues dado, digamos, el problema grave que estamos teniendo de sequía en Extremadura, que ya, aunque, digamos, las cosas se solucionen un poquito mejor, ya, digamos, el problema lo tenemos sobre la superficie, sobre todo de cultivos. Aquí hay una pregunta, Ángel, que yo creo que la ha respondido ya, pero bueno, vamos otra vez. Dice, para cumplir y cobrar la medida de implantación de las cubiertas vegetales en invierno para la PAC del 23, habría que implantarlas ya, ¿no? Correcto, claro. Ya lo Ya, has comentado bueno, la problemática. la campaña comienza el 1 de septiembre o el 1 de octubre y a partir de ahí se debe cumplir sí, la normativa que vigente, sí. Vamos, no vigente, que no está vigente, pero que esperemos sea vigente. Sí. Y otra que va en la misma línea, que también creo que lo has contestado, si es necesario, si es obligatorio ya tener el 4% de biodiversidad en cultivos permanentes. El 4% de biodiversidad en cultivos permanentes es un ecorégimen, sí. Entonces, si quieres acogerte a ese ecorégimen, lógicamente debe estar ya implantado esa superficie o contar con ello, con esa superficie, sí. ¿Cómo se miden los servicios ecosistémicos en esta nueva PAC? ¿Qué indicadores hay? No sé, cualquiera de los tres. Venga, para daros Valentí, un que hace mucho poquito que no más. habla. Valentí, venga. Yo me estoy esperando a la siguiente, contestar esta a vosotros. En los del efecto biocida, venga, pues ya te la dejamos en los biocidas, te los dejamos para ti. Concretamente, Entonces, ¿cuál era la pregunta? la Hablaba de pregunta era, indicadores, ¿no? ¿cómo se pueden medir los sistemas, los servicios Los ecosistemas. ecosistémicos? Si hay indicadores, pues con que Pues, contéis alguno y de forma pues genérica. aunque, vamos, no es algo de lo que conozcamos, por lo menos yo, al detalle cuáles son los indicadores, pero bueno, al final esta PAC está basada en indicadores, hay que justificarla de alguna manera. El beneficio ambiental se debe justificar en base a unos indicadores. Soy sincero, desconozco cuáles son concretamente los indicadores, pero ahí está el PEPAC, está a disposición de todo, está a exposición pública. Ahí tiene la relación de indicadores que yo no me sé de memoria. No sé si David... Sí, no, permitidme, tampoco o sea, sí que es verdad, lo he leído, pero de verdad, entiendo a los compañeros porque digamos, la menor preocupación que tenemos ahora mismo son los indicadores. O sea que realmente es la clave va a ser al final. Dentro de un año estaremos hablando solo de indicadores. Pero ahora mismo y creo que los agricultores, es decir, estos no se tienen que preocupar. Es decir, la preocupación la vamos a tener con todos para... ¿Qué indicadores hay? Pues fundamentalmente hay una serie de indicadores abstractos y una serie de indicadores porcentuales. Pues, por ejemplo, la incorporación de jóvenes. Es decir, si pretendemos incorporar un 4% de jóvenes anual, vamos a ver si realmente estas ayudas que se están dando o este incremento que ha habido para que se incorporen los titulares, que hemos pasado, lo han comentado compañeros, del 50 al 100% sobre el valor del derecho que se da adicionalmente al joven, y si es mujer el 15%, es decir, otro de los indicadores es si vamos a conseguir que la mujer se incorpore por encima del hombre. Es decir, si no lo estamos consiguiendo, nos harán tocar, digamos, las ayudas y dicen modificar toda la convocatoria. Pero son una serie de indicadores abstractos porque hay otros de reducir la emisión de carbono el 15%. Es decir, son una serie de indicadores que nos tendrá que explicar el Ministerio cómo
¿Cómo lo vamos a...? Entiendo que eso lo sacarán ellos, no sé de dónde, pero son una serie de indicadores que, por supuesto, le tenemos que justificar a la comisión. Sí, el tema, no pretendía escurrir el bulto y traspasarle a los compañeros, todo lo contrario. Pero no, efectivamente, los indicadores en cierta manera están descritos en el PPAC, un documento de 3.000 páginas que quien tenga insomnio se puede descargar y ir repasando. Y lo que hemos tratado en las diferentes reuniones en las cuales hemos participado es precisamente que todo lo que yo apuntaba de traspasar datos, de tener datos actualizados de la explotación en cuanto a todo, eso va a suministrar a lo que es el SIEX mucha información de la cual se van a poder extraer los indicadores, que como comentaba David, pues en base o van a ser cálculos o van a ser solicitudes o van a ser variaciones de solicitudes respecto a antes y después, números de hectáreas, compromisos adquiridos, y que efectivamente tendremos ocasión, ya tenemos suficiente ahora para saber si computa o no computa al 4, al 7, al 12 o al 15% como para meternos en indicadores. Pero bueno, en cualquier caso se ha tenido que hacer una primera descripción y a partir de con todos los datos que la solicitud única. La comisión se ha dado cuenta que no hay mejor base estadística Eurostat que la solicitud única. Y entonces le ha dado una potencia extraordinaria para, pues eso, para tener toda la información en ese sentido. Hemos tenido ejemplos en las últimas campañas, pues desde actualización de censo agrario hasta estadísticas agrarias, metiendo información de los servicios de estadística del Ministerio, pues para hacer un potente sistema de información agraria, que es lo que estamos entre manos. Muy bien. Bueno, ya vamos agotando las preguntas. Esta te la habías adjudicado tú, Valentí, la del cultivo de las crucíferas y del efecto biocida. Porque estaba contestada. Está contestada hay después, una compañera ¿no? que ha contestado que efectivamente está... No, pero yo no iba por esta, yo iba por la segunda parte que me habían hecho, pero bueno, como está contestada también no hay problema. Efectivamente, las crucíferas están en el anejo 14. Vale. Y la que nos hacían en relación con el Real Decreto y el artículo, esa es a la que te referías, ¿no? Exacto, que era a continuación de la primera, que Exacto. bueno, aquí el tema al fin y al cabo estamos hablando de un control de sociedades, de empresas asociadas, y el control de una empresa asociada no es que venga en ningún artículo, es que viene determinada por más del 50% de participación de una empresa en otra, y a partir de ahí, pues la comisión ha puesto todo esto ya desde hace unas cuantas campañas en el punto de mira y es el control que se tiene que efectuar. Muy bien. ¿Hay alguna más de las cubiertas vegetales y de la labor superficial de tipo vertical? No sé si queréis comentar algo, yo creo que se ha comentado, pero bueno, no sé si David, como habías entrado en ese tema de las cubiertas y la labor vertical superficial, si se refiere a la superficie de la propia cubierta o al resto de la calle. Y luego... Yo lo que quiero dejar claro es que las limitaciones para los que dejen un ecorégimen de cubierta, la limitación, esa que habla de no aplicar fitosanitarios, de no aplicar labores, todo está referido a la parte que tiene que dejar obligatoriamente el titular de cubierta, ya sea viva o inerte. Es decir, ese 40% mínimo de proyección, o sea, digamos, libre de proyección de copa, es el que no se le puede hacer ese tipo de tratamiento. Por lo tanto, cuando hablo de flexibilidad, es decir, la posibilidad de hacer una labor superficial, vertical, poco profunda, estoy incluyendo las cubiertas. Por supuesto, fuera de ese 40%, el titular puede hacer lo que quiera, fuera de esa calle, fuera de esa cubierta. Si sobrepasa el 40%, puede hacer lo que quiera. Perdonar una pequeña... Eso, en las zonas dependientes, el 40% que estoy comentando, hay que añadirle 1 metro más, ¿vale? En la zona de más del 10%. Luego Antonio Ramírez pregunta también que si en los cultivos leñosos se puede considerar superficie de biodiversidad las lindes de las parcelas con los vecinos. En principio, no. Para que sea considerada espacio de biodiversidad, debe estar incluida dentro de los elementos del paisaje. Y entiendo que esas lindes, si están incluidas, sí, si no, no. O sea, que eso es fácil, esa será en SIGPAC, un atributo de SIGPAC. Seguimos con las cubiertas, la posibilidad de construir una cubierta vegetal con un cultivo de planta aromática en cultivos leñosos, asumiendo un marco de cultivo dado para las implantaciones de las plantas aromáticas y no quedando toda la superficie cubierta por esta.
Una planta aromática, entiendo que estamos hablando de una lavanda o un lavandín que es un cultivo permanente. No, no sería posible, tendría que ser una cubierta herbácea. Valentín, la que tenemos ahí del SIEX. Nos vamos acercando al final, porque ya llevamos más de media hora por encima del horario previsto, entonces, bueno, pues nos quedaremos con gracias por las aclaraciones y ahí nos quedaremos. Pero tenemos ahí un par de ellas. La primera, la del SIEX. Dice que si van a desaparecer los técnicos que realizan la PAC con el SIEX. Creo que eso es imposible. Si van a desaparecer será por agotamiento, no, al contrario. O sea, el SIEX estamos todos ahí embarcados. El agricultor, que es el primer fuente de datos, las entidades colaboradoras o como comentaban, ¿no? Los técnicos que participan dando apoyo técnico a los agricultores forman parte también asesorando y seguramente en muchos casos cumplimentando toda la información, y nosotros como entidades, como administración, pues facilitando las herramientas para que todo esto pueda llevar a buen puerto. O sea que al contrario, o sea, animo a todos a trabajar en esa línea y a no desfallecer. David, la última ya para ti y acabamos aquí. Las ayudas del olivar tradicional, comentan que si va a haber algún tipo de ayuda para las transformaciones del olivar tradicional. Bueno, entiendo por transformaciones las transformaciones industriales de la aceituna, entiendo. Porque transformaciones de intensivo a olivar tradicional, bueno, ahora se está dando el olivar intensivo y el paso a olivar tradicional ya, digamos, se va a quedar fuera, porque uno de los requisitos es la edad del olivar, que como he comentado tiene que ser mayor de 10 años. Las transformaciones, digamos, de lo que es la producción y demás, pues desconozco si hay algún tipo de apoyo fuera de la PAC para este tipo de transformaciones, lo desconozco. Bueno, pues yo creo que con esta pregunta nos quedamos, no bajo hacia abajo el scroll, porque si no seguirán saliendo nuevas preguntas, entonces nos quedamos aquí y me quedo con el comentario que hace Carlos Navarrete, que dice: gracias por las aclaraciones, por el contenido de las presentaciones y por el alto nivel de los ponentes. Evidentemente, este examen al que os hemos sometido aquí en público, pues es de agradecer, y solo personas como vosotros que estáis dedicando ahí ya mucho tiempo y durante un periodo prolongado, pues sois capaces de responder y de estar al día, como estáis, como responsables que sois de la gestión de estas ayudas en la Generalitat de Cataluña, en la Junta de Castilla y León y en la Junta de Extremadura. Entonces, a los tres, de verdad, muchísimas gracias por vuestra presencia, por vuestras presentaciones y por vuestra disposición a compartir todo lo que sabéis, incluso para hacer algún comentario, decir: oye, esto no lo tengo claro. Eso es muy, muy de agradecer. Bueno, pues yo creo que con esto despedimos cerramos la sesión, agradeciendo a todos los asistentes su presencia y que, bueno, todavía tenemos ahí 110 asistentes, 109 que se han mantenido constantes hasta el final. Creo que sin duda eso es porque lo que estaban escuchando era muy interesante. Nos veremos la semana que viene para seguir hablando de corregímenes y no sé si acabaremos diciendo bien la palabra de corregimen. Era más fácil que esquema, ¿no? Nos han complicado ahora poniéndonos el de corregimen. Bueno, al final, la semana que viene volveremos a hablar de corregímenes y hablaremos también de la PAC en el ámbito del desarrollo. Muchas gracias a todos, buenas tardes y seguiremos viéndonos más adelante. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.